Buenos días, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de diálogo interdisciplinaria sobre la inteligencia artificial generativa. El objetivo de esta sesión es que se compartan experiencias prácticas del uso de la inteligencia artificial generativa desde diferentes disciplinas. Cedo el uso de la voz al doctor Juan Carlos Leiva para que inicie esta sesión. Adelante, doctor. Gracias, Omar. Y saludo a todos los participantes en esta mesa de diálogo interdisciplinaria, donde vamos a estar escuchando com- y compartiendo experiencia de profesores de nuestra universidad que han utilizado e integrado las herramientas de inteligencia artificial generativa en su práctica docente. Mm, Voy a ir nombrando a cada uno de los participantes de la mesa y les voy a ir cediendo la palabra para que ellos se vayan presentando. En primer turno, el profesor Juan Francisco Miranda Núñez. Adelante, Juan Francisco. Hola, buen día a todos. ¿Sí me escucho, maestro? Sí, muy bien. Gracias. Pues mi nombre, como lo dijo el doctor, Francisco Miranda, a sus órdenes. Soy del Fuerte, Sinaloa. Estudié la licenciatura en informática y la maestría en administración. Tengo 18 años como docente aquí en la universidad y he tenido algunos puestos administrativos. Actualmente soy coordinador del programa educativo de administración y pues he buscado integrar la inteligencia artificial en los procesos formativos dentro del aula. Entonces, encantado de compartir con ustedes experiencias y aprender juntos. Gracias. Gracias, Juan Francisco. Le cedo ahora la palabra al profesor Paul Alberto Sánchez Aramburo. Paul, ¿está ahí? ¿Sí está, Omar? Parece que no está, doctor, todavía. Ok. Vamos a pasar a cederle la palabra a Néstor Esteban Cerecer Terrazas. Muchas gracias. Buen día a todos. Como ya se acaba de mencionar, mi nombre es Néstor Esteban Cerecer Terrazas. Soy docente de la Unidad Regional Guasave. Me doy clases en las licenciaturas de Sistemas Computacionales e Ingeniería de Software. Actualmente soy jefe de Departamento de Ingeniería de Tecnologías. Mi experiencia laboral, bueno, docente, más bien dicho, son pues más de 20 años, cerca de los 30 años, pero en la universidad tengo 20 años impartiendo clases, ¿no? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Néstor. Le cedo ahora la palabra al profesor Denis Fernando Galaviz. Saludos, saludos y buenos días desde la Unidad Guamúchil. Este, es una experiencia para, yo creo que para cada uno de nosotros compartir parte de lo que hemos hecho. Soy maestro del área de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia. Siempre me ha interesado el área de la tecnología y me ha gustado trabajar en esto. He tenido muy buenas experiencias y muy malas experiencias, que espero compartir con ustedes de ciertos casos que me han pasado y compartirlo prácticamente aquí en el grupo y muchas gracias por la invitación a todos. Muy buenos días. Gracias, Denis. Ahora le toca el turno a Luis Alberto Sánchez Beltrán. Adelante, Luis Alberto. Buenos días a todos. Me presento de nuevo, su servidor Luis Alberto Sánchez, de la Unidad Regional Culiacán. Actualmente soy docente de la Academia de Administración. Recién acabo de terminar mi doctorado en Administración Estratégica. Soy licenciado en Administración de Empresas, ingeniero en Sistemas también. Me he desempeñado en varios puestos directivos, administrativos, gerenciales, en el cual el uso de la tecnología me ha llevado adelante.
En este caso, la docencia, que es el motivo por lo cual estamos reunidos. La verdad que es un gusto trabajar con la tecnología y poder compartir con ustedes y compartir con mis alumnos el conocimiento de esto nuevo, de esto que nos está llegando, que es la inteligencia artificial. Mucho gusto. Gracias, gracias Luis Alberto, por tu breve semblanza que nos has dado. Ahora le toca el turno a la maestra Fabiola Valenzuela Rivera. Adelante, Fabiola. Buenos días. Pues es un gusto y un placer estar aquí y agradezco la invitación, maestro, a este conversatorio. Pues yo soy Fabiola Valenzuela Rivera, actualmente tengo en la universidad 8 años en la carrera de arquitectura, soy arquitecta, recién me gradué también de la maestría en gestión y política pública ahí dentro de la universidad. Y pues mi experiencia es también muy amplia en la iniciativa privada, en el área urbana y en el diseño interior y arquitectónico. Y como docente, pues tengo desde 2010 también impartiendo clases y pues siempre tenemos que estar a la vanguardia, ¿no? Y en este caso he tenido la oportunidad de aplicar la inteligencia artificial de momento este semestre la apliqué un poco más en una de mis materias y es lo que estoy aquí pues muy dispuesta a compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias, Fabiola. Y por último, el maestro Abel Tolosa Huerta nos va a compartir su semblanza. Adelante, Abel. Muy buenos días, gracias por todo. Pues yo soy docente de la Unidad Regional Mazatlán en la carrera. Ahí me he desempeñado usando la inteligencia artificial, todo eso para mejorar los alumnos, así como también he tenido varios puestos gerenciales en distintas empresas. Disculpa, Abel, no sé si fue aquí en mi computadora, pero no escuché dónde estás escrito, qué En la Unidad carrera, Regional Mazatlán, qué en departamento. ciencias biomédicas. En Ok, ciencias biomédicas, ahí he estado. muy bien. Gracias, Abel. No sé si ya estará presente Paula Alberto. ¿No llegó, Omar? No, doctor, es Paulo Alberto Sánchez. No, no sé. Ok, bueno, pues si se, si lo ves entre los participantes, mm, me lo comunicas, Sí, ¿sí? doctor, de Para, acuerdo. mientras tanto, pues vamos a iniciar. Vamos a iniciar explicando la dinámica de esta mesa de diálogo interdisciplinaria. ¿Cómo va a ser? Primeramente voy a dar un turno individual para cada panelista de 5 minutos, alrededor de 5 minutos, puede ser un poco más, pero alrededor de 5 minutos es el tiempo para cada uno de ustedes. Después viene una ronda de diálogo entre panelistas de las preguntas que se van a formular. Acto seguido, vamos a tener un bloque de interacción con los maestros que nos están acompañando aquí para que les pregunten a los panelistas sobre inquietudes que tengan, formas de apropiarse de las herramientas o lo que ustedes deseen preguntar. Y el último bloque, el cierre y las conclusiones. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas por el chat o pedir la mano o pedirla a la palabra levantando la mano o si está en silencio, pues pueden abrir su propio micrófono y, y tomar la palabra. Aquí Omar nos va a estar apoyando también en ese aspecto. Bien, pues vamos a iniciar con el primer bloque que son las intervenciones individuales para que cada panelista nos exponga brevemente una experiencia o caso de uso que haya tenido con la
inteligencia artificial generativa. Empezamos entonces con Juan Francisco Miranda Núñez. Adelante, Juan Francisco, y bienvenido. Y gracias por apoyar en esta iniciativa. Muy bien, muchas gracias a usted, doctor. Bueno, la inteligencia artificial generativa ha irrumpido con fuerza en nuestras aulas. ¿Sí? Hoy hablamos de inteligencia artificial en los pasillos, en las reuniones de academia, en los grupos de WhatsApp. Sin embargo, realmente sabemos qué estamos haciendo realmente con ella, o sea, a qué riesgos nos enfrentamos y qué oportunidades reales tenemos. Considerando el ejercicio que tuvimos con el doctor Juan Carlos Leiva el lunes ante la pregunta ¿cómo nos sentimos, ¿no?, ante la inteligencia artificial generativa? La respuesta número uno fue curiosidad. Yo siento ahí que nos indica que estamos en un momento de exploración y de reinvención. Sí, estamos en una fase beta en la cual aún no entendemos del todo y no la controlamos plenamente. Y quisiera iniciar ilustrando dos ejemplos rapidito antes de decir qué hago en el aula. Sí, para ilustrar, quiero contar dos historias rapiditas, ¿no? La primera ocurrió en la Universidad de Oakland, donde en una asignatura de marketing digital se sustituyó al profesor por un chatbot. Sí, la reacción de los estudiantes, pues ya imaginarán, ¿no? Fue inmediata, sí, reclamaron la presencia del docente humano. Lo interesante es que no rechazaron la tecnología, rechazaron la ausencia de la persona. Querían a la IA como complemento y no como un reemplazo. Yo creo que esto nos deja un análisis interesante. El valor de lo humano no se debilita con la tecnología, se refuerza, pero cuando lo usamos con un sentido pedagógico. Yo creo que ahí está la clave, de primero pedagogía, después tecnología. La segunda historia es más pues interesante o inquietante. En la Universidad de Zurich se llevó a cabo un experimento en una red social, Reddit, donde bots generados por la IA los hicieron pasar por personas reales durante varios meses. Estos bots adoptaron identidades sensibles, ¿no?, como víctimas, trabajadores sociales o posturas políticas. Lo interesante es que lograron influir en opiniones reales, obteniendo miles de interacciones positivas. El experimento al final fue cancelado y fue pues catalogado como poco ético, pero podemos entender que la inteligencia artificial no solo informa, también persuade y puede manipular. Y creo que eso debe estar en el centro de cualquier análisis educativo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros desde la docencia universitaria? O sea, ¿qué hago yo? En mi experiencia como docente, he utilizado la inteligencia artificial generativa principalmente como apoyo al diseño pedagógico. Me refiero a la integración de actividades de aprendizaje basado en problemas y aprendizajes orientados a proyectos. Por ejemplo, en aprendizaje basado en problemas, utilizo la inteligencia artificial para construir escenarios, casos de estudio, contextos empresariales o situaciones reales que sirvan como punto de partida para que los estudiantes discutan, comparen teorías, tomen decisiones, propongan soluciones. Busco con la inteligencia artificial, pues, formar un marco narrativo que los obligue a pensar. También la he utilizado para trabajar el storytelling, buscando historias, narrativas que ayuden a sumergir a los alumnos en los temas. En este punto buscando la motivación, la empatía, ¿sí?, para que los estudiantes se sientan parte del problema y no solo observadores externos. Creo que debemos buscar en nuestros alumnos el pensamiento personal, la toma de postura, recuperar ese pensamiento lento, el que Daniel Kahneman definía como un pensamiento analítico profundo y reflexivo, porque la inteligencia artificial favorece el pensamiento rápido
y eso no siempre es bueno. Yo creo que si logramos ese pensamiento lento, profundo, si logramos eso en nuestros estudiantes, la inteligencia artificial ahí deja de ser una amenaza y se convierte en una herramienta. Y cierro con eso, ¿no? La pregunta no es si nuestros estudiantes la usan, ¿no? Sino la pregunta es si le estamos enseñando a usarla bien. Y ahí como docentes seguimos siendo insustituibles, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco, por compartirnos tus experiencias sobre el uso de la inteligencia artificial generativa y reflexionar sobre ella. Ahora cedo la palabra a Néstor Esteban Cerecer Terrazas. Adelante, Néstor. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, muy bien, gracias. Eh, bueno, yo quiero comentar que mis inicios con el uso de la IA generativa pues fueron por curiosidad. Una de las primeras aplicaciones que usé fue DALI para la creación de imágenes. Eh, Eso lo empecé a utilizar dado lo que miraba en redes sociales, ¿no? Y me tocó experimentar con qué facilidad yo podía crear imágenes pues muy, muy bonitas, ¿no? Utilizando DALI. Y pues me despertó el interés por todo lo que podía hacer con esta tecnología, ¿no? Como mencioné, los inicios fueron más que nada por cosas creativas y divertidas, voy a decir. Y otra de las inteligencias artificiales que utilicé fue Suno IA, que permite crear canciones a partir de un prompt, de un texto que uno pone sencillo y crea canciones con un nivel profesional, ¿no? De una manera muy, muy, muy fácil. Entonces, era algo sorprendente ver lo que la IA podía realizar, la IA generativa. Ya después empecé a utilizar lo que es el ChatGPT, que la mayoría de nosotros trabajamos, primeramente con algunas preguntas sencillas, simplemente para verificar cómo respondía, ¿no? No tenía todavía en mente hasta dónde podía llegar. Y bueno, llegué a explorar su uso académico y pues me sorprendió lo que podía hacer en sus primeras versiones públicas, porque creo que fue la 3.0 la primera versión que uno podía utilizar, que salió en noviembre de 2022 creo, por ahí. Entonces, pues sí, empecé a explorarla en la parte de la generación de texto, resúmenes y apoyo al aprendizaje. En esa búsqueda que estaba realizando de más información, me encontré por ahí un blog de HubSpot que me daba una serie de herramientas gráficas muy interesantes, o sea, para poder conocerlas. Ese blog, eh, ahorita se los voy a compartir para si les gustan. Entonces tenían una serie de herramientas clasificadas por la parte de imágenes, de videos, educativas, para investigación. Entonces en un solo lugar yo pude ir por varias ramas y ver y probar algunas de ellas, ¿no? Y también me encontré una página web que ahorita de nuevo se los voy a pasar, que se llama poe.com, una página que tiene integrada todas las IA. Ahí entras a esa página web y integra todas las APIs de las IA más conocidas, ¿no? Bueno, no puedo decir todas, pero sí van a encontrar ahí bastantes en un solo lugar y todas trabajan dentro de poe.com. Entonces es una forma en que yo empecé a utilizar esta tecnología. Bueno, ya en mi área, en la parte de la informática, me encontré con una página blogs, eh, Blackbox IA, que permitía escribir código fuente. Entonces ahí empecé a notar que con unas solas instrucciones, por ejemplo, el- lo primero que hice fue decirle, basado en algo que vi en internet, en TikTok, creé una calculadora básica en HTML. Inmediatamente me genera el código, lo guardo y veo cómo funciona.
Claro que esto fue sorprendente, pero a la vez preocupante, ya que me daba cuenta con qué facilidad un alumno podía hacerse de código funcional sin entenderlo, ¿no? Entonces, sí generó una preocupación en mí, pero pues ya con más uso me di cuenta de que el impacto que va a generar la IA pues depende del enfoque con que se utilice, ¿no? En, en mi práctica docente lo que más utilizo es el ChatGPT, utilizo también Copilot de Microsoft para la parte de código, como lo mencioné, que está integrado todo en la parte de Office 365 que nos da la universidad. Y también uso DeepSeek, que es una tecnología china. Entonces, son las que utilizo para la planeación de clases, la creación de material didáctico y la generación de ejercicios prácticos, ¿no? Y al momento de querer crear una presentación para mostrar mi información, uso Canva, que es muy popular, y yo también utilizo Gamma.app, que ahí puedo crear presentaciones que están muy equilibradas en la parte de texto e imágenes, y esas imágenes pues las crea y son relacionadas con los temas que estamos viendo, ¿no? A mí se me hace muy interesante el uso de Gamma. Bueno, ¿cómo utilizo la IA en la escuela? ¿Cómo le saco provecho? Yo lo que hago es dar, pues, algunos temas, dar las clases y normalmente hago un resumen de todo lo que yo vi en la semana. Pero ahora yo lo que hago ya es generar un cuestionario interactivo donde cada pregunta está separada de la otra. Solamente pueden ver una pregunta los alumnos. Paso a un alumno. Son de opciones múltiples. Me digo que escoja la respuesta de esa pregunta, que me diga por qué la escogió. Y pues ahí es el cuestionario que crea la IA. Es un cuestionario que tiene botones y tiene un botón verificar para ver si la respuesta es correcta o no. Entonces, en esa dinámica, el alumno, una vez que responde, pues hace que pase otro alumno y me he dado cuenta que eso mantiene al grupo interesado en lo que se le da. Están atentos a las respuestas que se generan. Y ese material, una vez que concluyo con esa dinámica, pues se los cedo a los alumnos para que lo utilicen como apoyo para estudiar, ¿no? Es parte de lo que yo hago en las sesiones al finalizar la semana, ¿no? Bueno, las asignaturas que yo imparto tienen que ver con la parte de la introducción a la programación en los primeros semestres y en la parte de lo que viene siendo fortalecer su lógica computacional. En, Como les mencioné al inicio en mi presentación, tengo más de 20 años de experiencias y he logrado crear pues una serie de material que yo utilizo que va progresivamente de menos a más el nivel de dificultad para la práctica hacia los alumnos. Y al utilizar la IA, pues me he dado cuenta que hay problemas más interesantes que me dan y en algunos casos son más claros para los alumnos, ¿no? Entonces, sí es bueno utilizarla porque uno considera a veces que ya tiene algo listo que es inmejorable, pero pues eso no es cierto, ¿no? Todo se puede mejorar. Entonces, es parte de cómo yo lo utilizo para que mi material pues esté al día, ¿no? Bueno, para concluir, pues la IA sabemos que ofrece grandes beneficios. Para mí, principalmente el acceso inmediato a la información y la posibilidad de conocer distintas formas de resolver un mismo problema, pero también presenta retos importantes. Algunos de ellos ya se habían mencionado, y es que los estudiantes la utilizan para, pues lo que viene siendo solamente cumplir lo que se le pide sin comprender. Entonces, esa parte es la que tenemos que trabajar. Eh, por ello, es indispensable que nosotros eh, hagamos que el alumno explique, justifique y hasta pedirle que modifique lo que entrega para ver si realmente comprendió lo que está haciendo, ¿no? Eso lo hacemos en nuestra área.
Finalmente, quiero recordar que la IA no es infalible, comete errores. eh, y esos errores, una persona sin experiencia, pues puede considerar que son ciertos, no los ve. Y es la parte que queda en nosotros. Nuestra labor como docente es enseñar a los alumnos a usar la IA de manera crítica, responsable y consciente, ¿no? Que sepa que comete errores y que todo es verificable. Esa sería mi participación. Muchas Muchas gracias. gracias, Néstor, por tu experiencia, por compartirnos tu experiencia y las reflexiones que hiciste en torno a la inteligencia artificial generativa. Bien, a continuación le voy a ceder la palabra a Denis Fernando. Adelante, Denis. Ok, pues buenos días otra vez a los que van llegando, doctor. Eh, yo creo que es muy importante para cada uno de nosotros compartir la experiencia que hemos tenido eh, a lo largo de utilizar la IA. Yo, principalmente en el área de comunicación, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y tengo una maestría en Mercadotecnia. La he implementado mucho con los alumnos, pero en la forma de decir, vamos a jugar, vamos a entender cómo se elabora, cómo se construye, cómo se redacta un prompt. Y a partir de ahí, lo interesante de esto es que tú puedes jugar a crear o generar nuevos conocimientos. Ya lo decían los compañeros, la mayoría de los alumnos nos entregan los trabajos, a veces simplemente copian y pegan. Entonces, ese es un problema yo creo que adolecemos no nomás en nuestra universidad, sino en todos lados, los chamaquitos, ya sea de prepa, de secundaria, eh, ahorita todo lo quieren hacer a través de ChatGPT. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos estudiantes, a lo más que llegábamos era ir a conseguir un libro en la biblioteca y no lo encontrábamos. Entonces, los cambios han sido significativos. Tenemos que adaptarnos a las nuevas plataformas con las que estamos trabajando. En algunos casos, habemos personas o hay personas que todavía no queremos entender o no queremos cambiar el chip. De decir, ahorita las nuevas tecnologías, de hecho lo decían ustedes en las clases anteriores, el trabajar con los tipos de inteligencia artificial, lo que era la ANI, la AGI, este, y la ASI. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué más nos vamos a encontrar de aquí a algunos años que a lo mejor nosotros ya no estemos, eh, tal vez en vida, como dice uno? Pero sí es importante que lo que tenemos empecemos a compartirlo. ¿eh? Yo he tenido mucha experiencia desde que empecé con esto. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo a ver qué hay nuevo, qué hay nuevo, qué hay nuevo, y experimentando, lo decían en el cuestionario que lanzaron ustedes. Todos queremos experimentar algo diferente, queremos ver qué hay más allá. Entonces, la inteligencia artificial yo creo que viene a nosotros a ayudarnos a automatizar muchos de los procesos con los cuales trabajamos dentro de la educación. Entonces, sí es interesante, como lo decía ahorita el compañero, eh, actualizarnos completamente, compartir los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros, pero en nuestras áreas respectivamente. ¿Por qué? Porque no es la misma lo que yo ocupo en mi área de comunicación, a lo que ocupa el ingeniero, a lo que ocupa el arquitecto, a lo que ocupa el de sistemas. Ellos tienen una ventaja muy grande. ¿Por qué? Porque le entienden a la programación y porque conocen más que nosotros. Pero dice el maestro ahorita anterior, imagínate alguien que no sabe programar y ahorita ya le pide que te desarrolle o te haga una calculadora y la inteligencia te la hace. Pero en ocasiones, ¿qué sucede? El chavo o la chava o el estudiante no sabe ni de dónde proviene todo el contenido. Entonces, ahí sí es interesante que nosotros tengamos un poquito más de cuidado
al momento de trabajar con nuestros alumnos. Les digo, yo ahorita durante la plática, ojalá y nos dé el tiempo para comentarles un poquito sobre algunos problemas que tuve yo por utilizar la inteligencia artificial. ¿Eh? Entonces, me ha dado muchos beneficios, he aprendido muchísimo, pero me he metido en problemas con algunos casos que agraciadamente o desgraciadamente difundimos material y muchas de las veces traen consecuencias que no son buenas para uno. ¿Eh? Entonces, por eso la importancia de enseñarles la responsabilidad de hacerlo con un buen uso. Yo creo que si nosotros nos adaptamos a esto, vamos a enriquecer más todavía nuestros conocimientos. Algunos de los compañeros de aquí de la unidad y a lo mejor de otras, tuvimos un curso nosotros como de 6 meses aproximadamente en el área de inteligencia artificial, hace tiempo atrás, en una de las universidades de Tamaulipas, creo, donde estuvimos trabajando eso y qué importancia de trabajar con personas de todas las áreas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo creo que cada uno de nosotros vamos a retroalimentar lo que estamos haciendo. ¿Mm? Esa es la importancia de ustedes. A mí me dio gusto haber trabajado la vez pasada también en el curso que hicieron, donde aprendí nuevas técnicas, donde aprendí cosas que las apliqué dentro de mi área de enseñanza. Entonces, yo creo que sí, sí es importante estar haciendo esto constantemente y retroalimentarnos, alguien lo decía por ahí, por áreas, para ver las necesidades de cada una de las áreas dentro de la universidad. Muchas gracias. Gracias, Denis Fernando, por compartiendo tus experiencias y tus reflexiones hoy en día. Y a continuación vamos a cederle la palabra a Luis Alberto Sánchez Beltrán para que nos dé también su experiencia. Bueno, muy bien. Eh, Mencionaba Schumpeter y Clayton que el ser humano debe de ser innovador, pero no solamente innovador, sino disruptivo. La verdad que esta tecnología nos aborda cada temporalidad. Para eso voy a hacer una remembranza para los que son contemporáneos, los que tenemos más de 50 años. Recordamos que en las épocas de los 90, nuestros maestros nos decían, pobre de ti, que andes usando eso que está saliendo nuevo, que es el Internet. Quiero que la tarea me la traigas incluso con una copia del libro de la biblioteca Gilberto Owen, ¿sí? Para verificar que efectivamente tú la hiciste. Bueno, algunos pudientes hasta podían llevarse el libro, ¿no? Todavía más preocupante en esa época era de que algunos docentes mencionaban incluso que el triple W, que la World Wide Web, ¿sí? Era algo simbólico, religioso, ¿sí? Y que esas siglas estaban asociadas a lo apocalíptico y que obviamente era una tendencia que en algún momento iba a ceder, ¿sí? Entonces, esa lectura a lo mejor en estos momentos nos parece bastante extrema y decimos, y dicen los que son más jóvenes, ¿cómo es posible que se hayan opuesto a ese tipo de tecnología? Pues bueno, es que el temor a la tecnología ha sido una constante histórica, ¿sí? A través de acceder al conocimiento. Lo que pasa hoy en día con el surgimiento de la IA, algunos docentes, porque lo he escuchado y porque lo sé, ¿sí? Mencionan que no, los estudiantes no deberían de usar la IA para atender su conocimiento, para realizar sus tareas.
Pero seamos honestos, ¿sí? Seamos honestos. Después de la inteligencia artificial viene la virtualización y la robotización. Y nosotros al transcurrir ese tiempo vamos a pensar de manera diferente, que es lo mismo que pasó cuando surgió la calculadora, ¿sí? Gracias a la calculadora es que se pudieron integrar y se pudieron realizar cálculos más rápidos. Por eso se aceleró la ingeniería, por eso se aceleraron los cálculos, por eso el hombre ha llegado a donde ha llegado, ¿sí? Y no se diga de las agendas electrónicas y de las computadoras, ¿sí? Entonces, resulta ser que la tecnología como la IA no está destruyendo la educación, así como no lo hizo el Internet. Lo que está haciendo es exhibiendo como humanos esas debilidades estructurales que tenemos en muchas ocasiones en la enseñanza y que son completamente perfeccionables, ¿sí? Otra de las cosas que he escuchado en algunos colegas es, ya soy grande, no aprendo tecnología, ya estoy a punto de retirarme, ya qué más voy a aprender, pero me remonto al 2019 y si esa pregunta les hubiera dicho a esas mismas personas, oyes, antes de la pandemia, necesitas aprender a utilizar herramientas de videoconferencias. Inmediatamente me iban a decir lo mismo, no quiero, no lo necesito, no lo entiendo, ¿sí? Pero sin embargo llega la pandemia, nos aislamos, ¿sí? Igualá, esa barrera de edad, nivel educativo, contexto social, se rompió completamente. Personas como mi madre, que tiene más de 75 años, empezó a utilizar chat, smartphone, a utilizar videoconferencias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ante una necesidad, pues sí podemos aprender este tipo de tecnologías, ¿sí? Y después lo vamos a ver como algo cotidiano. Definitivamente nos tenemos que montar a lo que está pasando en el mundo. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, gracias a las comunicaciones, a las redes sociales, nos estamos informando que las inversiones que se están dando en el mundo o las apropiaciones que se están dando en el mundo de recursos naturales como el agua y como el petróleo, tienen que ver con las inversiones que se están haciendo. ¿Para qué? Para desarrollar la IA. En esta semana, un comunicado decía que Nvidia, OpenAI, que es el ChatGPT, y unas empresas de Elon Musk acaban de invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura para seguir desarrollando la IA, ¿sí? Entonces, quien está preocupado porque la IA no va a prevalecer o no se va a desarrollar, quiero mencionarles que las grandes potencias están invirtiendo bastante dinero en innovar y tenemos que montarnos a esa nube, ¿sí? Y aprender, porque, como dice el dicho, cambia antes de que tengas que hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos en la universidad? En la universidad utilizamos la IA con enfoque pedagógico. Claro, esto no sustituye el aprendizaje, lo que hace es un apoyo al análisis, a la organización y a la evaluación de trabajos académicos. Principalmente utilizo ChatGPT, la versión de paga, 20 dolaritos muy bien invertidos, ¿sí? Pero la información que su servidor procesa o busca procesar tiene que ver con documentación, informes, enlaces, ¿sí? Libros
que estén debidamente verificados. ¿Qué quiere decir? Que sean indexados, que tengan ISBN, ISSN o DOI, ¿sí? Integro audios, integro videos, como las de YouTube en las sesiones TED, ¿sí? Entonces, esto simplemente para definir un contexto conceptual. Utilizo DALI para crear figuras, para crear imágenes en mis presentaciones y evitar el plagio y evitar tomar imágenes que tienen copyright, ¿sí? Porque ya en las redes sociales, incluso las imágenes que nos están mostrando están poniendo una advertencia con algunas cláusulas mencionándonos que no debemos de copiar, descargar o transmitir ese tipo de imágenes. Entonces, creamos eh, presentaciones a partir de la IA completamente, pues, auténticas, ¿sí? Estamos convirtiendo presentaciones o clases que hemos tenido de años anteriores, las estamos actualizando, ¿sí? También utilizo Gemini. Gemini lo utilizo para extraer directamente de los enlaces de YouTube el texto. Un video TED de 2 horas que me gustó mucho y que quiero extraer yo lo más importante, los puntos más importantes, pues no tendría que estar yo ahí con mi lápiz o con mi computadora extrayendo si tengo a Gemini, que es nativo de Google, y mediante el enlace yo puedo extraer ese resumen, incluso puedo extraer todo el texto y de ahí empezar a generar una presentación para mis alumnos. Tenemos Copilot también, que es nativo. Afortunadamente la universidad nos da el Office 365 y obviamente la tenemos integrado. Fórmulas, todos los que utilizamos en algún momento fórmulas para trabajar con los contadores o para trabajar con los administradores, en ocasiones el Excel está, vaya, un poco complicado para muchos el generar ciertos cálculos. La IA nos ayuda un montón para determinar esas excepciones que como docentes necesitamos explicarle a los alumnos. Ahora, tenemos una plataforma que se llama Flex de la universidad. Y quien llevamos Flex, decimos, uff, tengo que evaluar bajo criterios, bajo una rúbrica, donde doy una puntuación de 0 a 3, donde doy una puntuación a la descripción, ¿sí? La ortografía, el contenido, y es un trabajo bastante laborioso. Pues bueno, que la IA trabaje por mí. Yo establezco en la IA, ¿sí? El protocolo de revisión bajo el documento del estudiante, le doy una ligera revisada en cuanto a su diseño, ¿sí? Y la IA, mediante esa rúbrica, me ubica y me da una tabla donde me dice cuál es la puntuación de 0 a 3 que debe tener esa tarea. Me enfoco a lo que está débil y me voy al trabajo del alumno, ¿sí? De esa manera voy avanzando, de esa manera voy yo controlando. Dentro del ChatGPT tenemos aspectos como los proyectos, donde yo puedo tener proyectos incluso a nivel materia, puedo tener proyectos a nivel estudiante, de tal manera que no voy perdiendo el hilo, ¿sí? Le puedo mencionar incluso al terminar de extraer de Flex todos esos trabajos de los alumnos, que me haga un comparativo entre los 25 trabajos para determinar similitudes entre ellos, ¿sí? Porque suele ser que los estudiantes se comparten la tarea y a veces le modifican cualquier cosa.
¿sí? Entonces, la IA te ayuda un montón, pero necesitamos tener un método de enseñanza, reglas claras y sobre todo acompañar digitalmente al alumno, decirle de qué manera pueden utilizar la IA, pero de qué manera nosotros como expertos, porque yo les recomiendo a todos los docentes, independientemente que tengan 2 o 3 días trabajando con la IA, le mencionen a sus alumnos, yo ya manejo IA, soy experto en IA, ¿sí? Voy a poder trabajar en la misma plataforma que tú. Entonces, debemos establecer esas rúbricas, esas plantillas, esos criterios, así como APA en los 90, ¿sí? La crearon los psicólogos para poder determinar originalidad, Luis para Alberto, para poder ir cerrando, determinar, por favor. ¿sí? Entonces, estamos implementando la IA de esa manera en la universidad, bajo un método. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto, por compartirnos tus experiencias y tus reflexiones en el uso de la inteligencia artificial generativa. Bien, vamos a continuar. Quedan dos participantes más. Muy interesantes todas las aportaciones que han hecho nuestros compañeros docentes. Continuamos ahora con la maestra Fabiola Valenzuela Rivera. Adelante, Fabiola. Bueno, hola de nuevo. Pues bueno, yo traje una pequeñísima presentación para hacer mi participación, digamos, un poco más práctica y específica y que a lo mejor los maestros puedan ver qué podemos obtener, ¿no? Esto es algo muy básico y a partir de ahí los maestros que todavía no se animan y les intimida un poco la IA, pues puedan, digamos, animarse, ¿no? Puedo compartir pantalla. Adelante. A ver, déjeme. A ver, compartir. No me da no me la muestra. No sé. ¿Qué le sale, maestra? Normalmente está en el medio. ¿Está usted en Zoom o está en la plataforma Telmex? Estoy en la plataforma Telmex, sí. Compartir. Mm, No, no me deja. Si gusta, compártela por el chat y Omar la puede Sí. ir proyectando. Y usted la explica. Bien. Aquí va. Ahí se la mandé. Ok. Disculpe, ¿la mandó por el chat de aquí de la sesión? Aquí te la comparto. Ah, ok, de acuerdo. Ahí te la compartí. Sí, muy bien. WhatsApp. Ya llegó, la estoy descargando. Gracias.
¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ah, Bien, bueno, la siguiente, por favor. Cuando, cuando intentamos a veces lo que comentaban algunos docentes, que intentábamos a veces generar nuestras presentaciones con las que vamos a impartir la clase, este, decía por ahí el maestro que hay fotos que no podemos utilizar y hay fotos que a lo mejor necesitamos de una forma más específica. Esto es muy básico. El chat GPT te puede generar este tipo de imágenes y Dalí también. Se le piden instrucciones básicas y esperamos a que se generen y si algo no nos gusta, podemos ir afilando esa instrucción, ¿no? O sea, muéstrame un escritorio en este caso, ¿no? Muéstrame un escritorio donde se vea un lugar de trabajo de un arquitecto, de un urbanista, que tenga una taza de café, unos lápices, unas plumas, unos planos, una laptop. Y esto me dio, ¿no? A veces simplemente necesitamos animarnos, ¿no? Y empezar a experimentar y pedirle cosas. Y este tipo de imágenes, pues las podemos poner en nuestras presentaciones o le podemos pedir cualquier escenario, ¿no? O sea, una familia o unos estudiantes o un equipo de trabajo en una sala de juntas discutiendo discutiendo políticamente o discutiendo de una forma agresiva o discutiendo y te da las imágenes, te las genera. Hay diferentes tipos de generadores, obviamente muchos de ellos son de paga y ahí pues ya el juicio de cada docente de ver hasta dónde va a invertir en esto o en aquello y a lo mejor primero bajas las opciones de prueba y luego ya la que más te guste, la que más te solucione, pues es la que vas a aplicar tú, ¿no? Como como mejor te pueda, eh, pues, beneficiar, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso específico de actividades, estuve dando esta materia, Derecho Urbano, y el perfil del arquitecto no es el más teórico necesariamente. El arquitecto es más práctico, es más creativo y este tipo de materias normativas, derecho, le cuestan más trabajo, ¿no? Y incluso como docentes representa un reto para nosotros poderla dar porque no va a ser nunca la materia favorita. Pocos alumnos del grupo van a entender y a de verdad dominar esta materia, sobre todo cuando estamos en los primeros semestres. Entonces, en este caso, yo le pedí al chat GPT este, que me diera sugerencias, ¿no? Dame una lista de actividades, preferentemente interactivas, para desarrollar en un aula, ¿no? Una materia que trata del marco normativo, ¿no? En el urbanismo y la arquitectura. Y me dio estas opciones, ¿no? Un mapa normativo comparativo que aprenda a identificar los niveles de las leyes estatal, nacional, federal, municipal, etcétera. Te da sugerencias, ¿no? De cómo te lo entreguen, una infografía, un informe técnico, una línea de tiempo, un dictamen, planos, corregidos con su memoria de justificación. Y bueno, de estas opciones, apliqué la primera, que en donde ellos estaban desarrollando en otra materia un proyecto de cierta envergadura y estuvimos revisando todas las leyes y normas a nivel federal, estatal y municipal que aplicaban para su proyecto, primero creando este marco legal y después lo hicimos en específico ya en el punto 5 que sería, bueno, el punto 4 que sería hacer como un dictamen, ¿no? En donde ellos evaluaban si su proyecto era, era válido
pues, o sea, o era legal, ¿no? Se aplicaba tal o cual norma. Y en este caso, pues fue muy exitoso, ¿no? El desarrollo, porque en mi caso fue la primera vez que básicamente le hice caso al ChatGPT. Y en el caso de ellos, pues tratamos de hacerlo más dinámico, una primera etapa de exponer cierta parte de los programas, otra etapa de trabajar en el marco normativo por equipos y luego hacer específicamente la evaluación del proyecto que ellos estaban realizando en su materia de taller. En la siguiente. Hay cosas más simples por las que podemos empezar, que fue por las que yo empecé. El documento es un básico normativo, es un antecedente, ¿no? Normativo de la arquitectura, que son los libros de Vitruvio. Entonces, es un documento de 300 páginas en PDF que yo se lo doy a ChatGPT y le digo, porque hay una pestaña ahí para subirle documentos en PDF, y le doy esta instrucción. Resume para mí los puntos a tratar más importantes del documento separado por títulos y por capítulos para crear diapositivas. Entonces, ChatGPT, esto es la primera parte, ¿no? Que me mostró, se los puse ahí como ejemplo, lo que está en el cuadro azul. Entonces, ChatGPT te da, ¿no? Pues de qué se trata, ¿no? Pues que la formación del arquitecto, los elementos básicos, las condiciones, te da un análisis general, ¿no? Pues Vitruvio siempre entra en las bases filosóficas de la arquitectura, etcétera, etcétera. Y un análisis un poquito más centrado, que esto nomás sirve de base para tenerlo nosotros en las presentaciones, que nosotros somos los que dominamos el tema, ¿no? Somos los que conocemos el tema y el alumno necesita tener el panorama general, aunque el documento pues se le da, obviamente, como una base para después hacer las posteriores evaluaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, otro ejemplo es otro documento que es una ley, que también las leyes nosotros sabemos cuáles son las vigentes, sabemos dónde descargarlas, y pues de esta ley federal le pido, resume para mí los puntos a tratar más importantes del documento separados por título, capítulo para crear diapositivas. Y bueno, aquí es otro tema, ¿no? Es otro ejemplo cómo me las dio. En este caso me las dio así por puntos. Entonces, en este tipo de documento, pues podemos hacer específicamente, ya no es histórico, ya es algo más normativo y ya especifica, ¿no? Cuáles son los puntos que se trataron en tema de habitación, en tema de esparcimiento y bueno, de todo lo demás en lo referente a ese documento que yo le di. Siguiente, por favor. Y en el caso ya de una ley federal, sí se le dije, dame los fragmentos y artículos de este documento de ley que hablen de arquitectura, urbanismo, desarrollo urbano, asentamientos humanos. Y aquí en específico me da el fragmento, me da la página en la que está. En caso puede darte el artículo, el título, depende cómo tú se lo pidas. Yo ahí le pedí los fragmentos y eso es lo que me dio y me especificó en qué páginas están. Uno puede ir a la página y revisar y constatar toda esta existencia de estos temas y si hay más arriba o más abajo algún otro tema que quieras mostrar. Entonces, con este prompt, con este último prompt, fue que les enseñé a los alumnos, les mostré cómo podían usarlo. Cada equipo trabajó en una ley distinta y federal, estatal, los reglamentos municipales, etcétera, y prepararon obviamente una presentación para mostrarla y además entre todos
generamos el marco legal del proyecto que estaban trabajando. Entonces, en este caso, si quieren ya podemos dejar de compartir la pantalla. En este caso, a los alumnos siempre se les dice, y yo se los digo, ChatGPT echa mentiras porque es un Google magnificado, ¿no? También va a buscar y de lo que encuentre te va a dar, pero no necesariamente todo eso es real, ¿no? Y también es información también para ustedes. O sea, no todo lo que nos dé ChatGPT va a ser algo real. Hablábamos de pedirle, aquí anteriormente en otra participación, de pedirle referencias, ¿no? De pedirle que solamente te dé información de artículos referenciados cuando lanzas una pregunta al aire. En este caso, yo le alimenté qué leyes, qué documentos, qué reglamentos quería que me resuma, que me muestre específicamente qué quiero que me dé, qué fragmentos quiero que me dé o cómo quiero que me los dé para poder yo transmitirlos a los alumnos o a ellos en clase les puse el ChatGPT, les puse que le van a pedir a esa ley que les tocó y que esperábamos que ellos ya formaran, ¿no? Y ahí en específico se les pidió que viniera en un Excel y que pusieran los artículos, la ley, cada equipo cuál trabajó y luego los juntamos y al final todos tienen toda la información y todo el marco legal necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna duda o algo, pues aquí estoy a las órdenes. Gracias, maestra Fabiola, por su interesante comentarios, reflexiones y experiencia vertida en su presentación. Vamos a continuar ahora con Abel Tolosa Huerta para que nos dé sus experiencias. Adelante, Abel. Eh, por mera curiosidad, usando ChatGPT, de ahí en el curso que dieron aquí de generación de prompt, ahí ya me empecé a usar, a verificar. Entonces, como no lo pagaba, te restringe ciertas cosas, chat. Migré a Gemini. Ya noté que Gemini te empezaba a dejar hacer más. Entonces ahí empecé a crear trabajos autónomos guiados para mis alumnos, donde yo primero les metía que me buscaran toda la información de y ya basado a la necesidad de que ellos quieren saber cómo se usan ciencias biomédicas, esa información, empecé a la creación de casos clínicos. A ver, Abel, un Sí, momento. Abel, sí. no sé si sea para mí nada más, pero veo que se está congelando tu imagen. Si es así para los otros compañeros, no sé. Si, Yo Sí, escucho bien. sí, no, doctor, no, se no, no. marca un poco como que a veces se baja un poquito el internet, pero sí se escucha, se pausa un poco, pero Se pausa un no se poco, entiende. pero a lo mejor sería preferible que quitaras el video, que lo Ok, pausar el video ok. para escuchar tu voz nada más. Gracias, Ok, Abel. ahí está. Sí, ¿Escucha? sí, adelante. Ok, yo generar los trabajos autónomos guiados con análisis clínicos. Entonces, cuando yo los revisaba, pues en su totalidad estaban bien usados, bien escritos. Entonces, lo que empecé a hacer es como que un tipo rompecabezas, crea varios inteligencias artificiales, como por ejemplo Perplexity, que me da fuentes biográficas confiables. También fui a Cloud, que me estructuraba bien todo lo escrito, más humanizado. Entonces, armar como mis trabajos más como un tipo rompecabezas y los analizaba de cada uno de cada chat para que me dieran su punto de vista, que me estaba bien estructurado y todo eso. Y ya al final los entregaba, se los daba a mis alumnos, los revisaban. Lo que sí noté es que ya no había tantas preguntas de cómo realizar ya era algo más fluido,
les hacía una presentación para que les llamara la atención cierto tema y investigaran. Ahí sí lo más difícil fue que estaban a hacer ellos la investigación. O sea, pasé de una pasiva a una activa en donde ya no les comentaba tanto, era nada más ya como un guía y les decía cómo buscaran, investigaran. Y noté que saben lo que es el PROM, pero no saben cómo preguntar. O sea, no tienen el crítico pensamiento para realizarlo. O sea, lo usan como si fuera un Google. Ya cuando más o menos les decía, o sea, pregúntale esto a chat, pregúntale así, ya ahí como que, ahora sí entiendo. También lo usé para crear un escrito. La información que yo tenía, se la enviaba a chat y le decía, ¿sabes qué? Ya si veía que a mis alumnos les gustaba cierta caricatura, un deporte, que se enfocara en eso para que lo entendieran, porque muchos no entiendo, es que esto, y ya con chat GPT y todos los demás, me generaba, me comentaban mucho de, es que no escritos científicos, es que esto, ya les decía, mira, si no puedes, usa un diccionario, ya vete a chat GPT directamente y pregúntales tus dudas de ciertas palabras. Los que también les comenté es que no confiaran en toda la información que les da, que comete errores. Y pues en esta nueva modalidad, modernidad, y tanta información que no sabemos cuál es veraz, y es el gran problema en alumnos, que no saben distinguir lo que es verdad o lo que es mentira. También en Compal, como ya viene más con un cronograma y me tocó dar, ya te viene ciertas actividades predeterminadas, y ahí sí fue un, porque ya me especificaba la actividad, ya la medio estructuraba en y se la subí a mis alumnos igual. No noté a ellos, ¿cómo se llama? La duda de cómo generar los trabajos, a todos fue muy bien. En lo que sí notaba es que como para el último, y ahí es donde se confían y todo por chat GPT, pero todo mal. Así es, no si tengo alguna duda, Dario. Gracias, Abel. Gracias, Abel, por compartirnos tus experiencias, tus reflexiones. Y vamos a pasar a... Hemos terminado aquí este primer bloque. Parecer Paulo Alberto Sánchez no está presente. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es el diálogo entre panelistas. Yo voy a lanzar una pregunta y de manera transversal los panelistas van a contestarla. ¿Cómo van a hacer? Pues van a levantar la mano. Omar nos va a estar apoyando, por favor. Ya sea ustedes, los panelistas, pueden levantar la mano o por medio del chat decir que desean participar. O si ven que nadie participa, ustedes pueden abrir el micrófono y tomar la palabra. Sí, así como lo hemos estado haciendo en las otras sesiones. Eh, sí, entonces, bien. Después de este panel, después de esta parte Esta parte de la de la plática, plática. vamos a Vamos a... pasar a la siguiente, que es la interacción con el público. ¿Sí? Entonces, comenzaría diciendo que la razón de toda universidad, pues son sus estudiantes. Sí, la sociedad nos ha encargado su formación y como tal, todas las universidades, incluida la nuestra, pues tenemos ese deber de formarlo lo mejor posible para que al egresar de nuestra universidad, pues ayuden a resolver los problemas que aquejan a la misma. En ese sentido, una de las fortalezas de la universidad precisamente
es su libre albedrío, su libertad de cátedra también. Es muy importante esta parte que tiene la universidad, donde el docente tiene la libertad de enseñar como él le parezca mejor, ¿sí? No hay un guión, no hay un solo guión para enseñar. El docente, quien es el que tiene el conocimiento y lo desea compartir a los estudiantes de manera interactiva, puede hacerlo pues de la manera que él cree que va a ser lo mejor posible para los estudiantes. ¿Sí? Y, y relacionado con esta sesión de hoy, con esta mesa de diálogo, pues tenemos como nodo central la inteligencia artificial generativa. En este caso, y participando en la libertad de cátedra que tenemos todos los profesores, yo les pregunto a ustedes, los panelistas, ¿qué impacto ha tenido la IA generativa en sus estudiantes hasta el día de hoy? ¿Cómo ustedes lo han percibido y cómo creen que puede llegar en un futuro? Adelante. Sí, Néstor Cerecer levantó la mano, doctor. Adelante, Néstor. Sí, muchas gracias. Bueno, como lo mencioné hace un ratito que participé, hay muchas formas de usar la IA generativa. Desgraciadamente hemos visto que en la mayoría de los casos lo hacen para cumplir y no para aprender. Entonces sí hay una gran preocupación por la forma en que los muchachos lo están haciendo, ¿no? Tenemos una labor eh, muy importante que hacer para asegurar ese aprendizaje. Pero aunque usted dice que hay que hacer a futuro, yo diría no para lo que sigue adelante para ellos, sino los que vienen atrás. Es decir, llegamos nosotros o tenemos que atender a alumnos que desde primaria, secundaria, preparatoria, porque ya ahorita alumnos de primaria ya usan smartphone y pueden tenerla ahí ya la aplicación en ellos. Este, pues están acostumbrando a utilizarla de manera incorrecta. Posiblemente la universidad tendría que crear estrategias no solo para sus alumnos actuales, sino para los que vienen a futuro, e ir a esos lugares y dar ciertos cursos y capacitaciones para que sepan usarlo de forma adecuada, ¿no? Eh, en el área en la cual yo me desenvuelvo, en la parte de informática, como lo mencioné en el ejemplo, pues la facilidad con que pueden tener código de una manera rápida, sin esfuerzo, pues para muchos es simplemente cumplir. Entonces, sí tenemos que buscar esas estrategias de cómo hacerles reflexionar. Eh, ya antes, si yo comparaba lo que podíamos hacer antes, decíamos, bueno, entregamos un código, nos los entregaban una aplicación que funcionaba y el hecho de funcionar decíamos, bueno, tiene cierta calificación o no sabe por qué funcionaba. Y ahora eso pues no nos da la certeza de que el alumno aprendió. Así que tenemos que ver cómo lo vamos cómo vamos a participar con él. Es decir, preguntarle a ver cómo llegaste a esa solución. ¿Qué pasaría si cambiaran una parte de la problemática y fuera diferente? ¿Cómo tú lo podías resolver? ¿Consideras que la opción que tú tienes o de encontraste es la mejor? ¿O cómo lo puedes mejorar? Es decir, tenemos ya que cuestionar todo lo que entrega para verificar que realmente él trabajó en ello, ¿no? Yo nunca he limitado el uso de la IA con mis alumnos porque considero que es algo muy bueno utilizarla. En sí, lo que tenemos que hacer es ver cómo cambiamos las estrategias de aprendizaje. A lo mejor
lo que pedimos ya no es suficiente. Considerábamos antes que era mucho para lo que podían hacer,